Pues en este vídeo estamos viendo nuevamente al barco El Carbonero y vamos a bajar a verlo con el pescador Enrique Saura, esta auténtica máquina pescando que ya nos ha traído otras veces a este barco y a otros tantos de esas costas cerca de Cabo de Palos. Ya tenemos otro vídeo en el que explicamos muy bien cosas de este barco, pero para el que no lo vio, os recuerdo que fue un barco que fue hundido en 1917 y se encuentra entre una profundidad de 45 metros, la parte más profunda, y en la parte alta unos 36 metros. Está en posición de navegación, lo que hace que se vea muy bonito ver toda la cubierta desde arriba y cómo los mamparos van dividiendo el barco, creando así muchos huecos y muchas oquedades, donde los peces les gusta refugiarse. Y os recuerdo un detalle muy importante de la historia, que este barco, el Carbonero, fue hundido por un torpedo de un submarino alemán, el U-35, que este submarino tiene el récord de haber hundido más barcos, 226 barcos hundidos en la Primera Guerra Mundial. Y aquí estamos, ahora nosotros, recordando y pudiendo ver un poquito de esta historia. Ahí tenéis ese barco. Muchos mamparos ya rotos, pero aún así se conserva bastante bien. Y delante, ese banco de dentones, con todos esos pececillos chiquititos, esos peces pastos, que le valen de comida. Mirad cómo entra. Y ahora, una cosa muy importante al estar en estos barcos, aguantar bien fuerte y tener un poquito de suerte para que ese dentón, esas arrancadas tan terribles que tienen los dentones, no se vaya directo para el barco y se enrede entre tantas redes y artes perdidas. Y ya, para arriba, está bastante profundo. Ya ha pasado de los 2 minutos. Y es que os recuerdo que la parte más honda del barco está en 45 metros y la de menos 36. Entre esa cota se va a mover nuestro pescador en este vídeo. Alguna vez va a tener que bajar bastante bajo, como ya podéis ver en la siguiente imagen que os pondré. Pues ya lo tenemos arriba, cómo va recuperando aliento a la vez que recupera ese dentón. Y una vez rematado, pues a dárselo al barquero. Os pongo esta imagen para que podáis ver el gran tamaño que tiene. Una buena raqueta. Pues aquí lo tenemos, preparándose de nuevo, realizando esas carpas para meter aire a presión en los pulmones y llenarlo al máximo. Y no es nada fácil controlar esta técnica. A mí me pone bastante nervioso y como no estoy muy acostumbrado a hacerla, no me vale para nada. Hay que practicar mucho, tener mucha experiencia y pescar mucho para no ponerte nervioso, conseguir realizar estas grandes apneas y poco a poco ir acostumbrando el cuerpo a la presión. Pero ya os digo siempre que a nadie se le ocurre bajar y realizar este tipo de pesca profunda, que esto es muy peligroso. Y no todos estamos acostumbrados a soportar estas presiones tan fuertes. Así que la pesca profunda, simplemente para disfrutar de ellas, en mi canal de pesca submarina. Así que ya sabéis, suscribiros, que sois poquitos todavía. Pues mirad los dentones. Ahí los tenemos. Cómo entran, ¿eh? Ese sí. Y como dije antes, hay que aguantar bien fuerte y tener suerte y que el dentón no haga eso, no se vaya para el barco, porque en cuanto toca el barco se relía de mala manera. El problema, que el dentón encima se meta debajo del barco. Estamos hablando que el fondo está a 45 metros de profundidad, así que al pescador ahora le toca bajar más profundo para poder desenredar el dentón de donde se ha metido. Con lo peligroso que es acercarse a todas esas redes que están ahí.
Cualquiera de ellas, al tirar, se puede desprender y caerte encima. Y a estas profundidades no hay margen de error. Es súper peligroso. Un minuto, 52 segundos de apnea. Y como veis, el dentón no ha salido. Dame la huella. Pinchado, no, dámela así. Pinchado un dentón y se me ha metido debajo del barco. Pues aquí le toca bajar nuevamente al carbonero a buscar ese dentón. Como podéis ver, está bajando al lado justamente del cabo de ese fusil que ha dejado abajo, enganchado a ese dentón. Y como habéis escuchado, se ha metido debajo del barco. Así que toca bajar aún más profundo. Ahí ya podemos ver el fusil y el lateral del barco, donde estaba antes posado, y en el fondo el dentón. Ahí vemos como rápidamente se metió por detrás de ese pico y reliado en las redes y nylon que hay ahí perdido. Pero ha tenido suerte. Con un leve tirón se ha partido y se ha podido subir para arriba rápidamente, recuperando ese dentón. Os recuerdo que entre bajada y bajada tiene que pasar muchísimo tiempo. A estas profundidades no se puede bajar tan rápido. Aunque uno crea que va a aguantar perfectamente porque ya está tranquilo, la presión es otro rollo. Y nosotros no tenemos tablas de cuánto tiempo exactamente hay que estar arriba. Por lo tanto, contra más, mejor. Y mejor no bajar. Mejor es quedarse a mucha menos agua y no hacer este tipo de locuras. Pues nada, nuevamente os vamos a enseñar cómo sube para arriba este dentonaco. Otra buena raqueta. Y como podéis ver, en medio viene ya liado con todas esas redes, con todos esos nylon que estaban ahí abajo perdidos. Y aquí vemos cómo se lo da al barquero. Una nueva pieza, una nueva captura que os vamos a poner. Que nuevamente vemos como Enrique vuelve a descender al carbonero. Estos vídeos no creáis que está grabado el mismo día. A esas profundidades no hay que bajar tantas veces. Se puede estar realizando pesca submarina y al cabo del día pues realizar una o dos bajadas en estos barcos tan profundos. Mirad qué guapo. Con esos mamparos como divide toda la cubierta, ¿eh? Como los dentones se mueven por ahí dentro. Y justamente en ese cuadradito de delante, fijaros bien que abajo hay un dentón. Ahí está medio parado. Y lo ha dejado seco del tiro. Que eso es muy bueno, ya que tal como estaba, si le corre para adentro, se la puede liar y tener que volver a bajar y meterse incluso por dentro de esos mamparos para tener que desenredar todo lo que te puede liar un dentón. Que ya podéis ver en todos los vídeos de los dentones que tienen una arrancada brutal. Y muchos de ellos consiguen incluso liberarse. He visto cortes en dentones gigantes que se rajan enteros de la fuerza que tienen.
La suerte de que las aguas estén claras y que podamos ver estas imágenes bastante nítidas, ya que está bien profundo. He caído aquí. Y ahí ya lo pongo. Mirad qué tiro le dio. De arriba abajo lo empaló. ¿Y cómo se le sale con la vejiga natatoria todo para afuera? De la presión, de subir tan rápido desde los abismos. Pues nuevamente al carbonero. Y en esta ocasión, o anterior, os he puesto unos cuantos de dentones. Y para variar un poco, os voy a poner una pieza que para mí nunca la he visto debajo del agua. Diría que es más difícil que coger con los dentones, aunque por su dificultad de verlos, ya que los dentones sí que son mucho más esquivos y es muy difícil realizar una buena espera y conseguir capturarlo. Sin en cambio, este pez es que para verlo puede pasar muchas vidas, ya que muy pocos pescadores conseguimos capturar un pez San Pedro o gallo San Pedro. Así que, como yo no consigo pescarlo, pues me toca ir a la plaza de Cádiz, al mercado, e ir a la pescadería de mi gran amigo Luis y comprarlos allí, que tiene buen género. Pues mirar qué preciosidad de barco. Fijaros la de redes que tienen por ahí enganchadas. Hay que tener mucho cuidado. Es impresionante, ¿eh? Estar ahí dentro de ese barco. Y ahí aparece ese gallo San Pedro. Y con suerte vas a conseguir sacarlo del tirón. Como habéis podido ver, ha empezado a nadar en oblicuo, tirándole hacia afuera. De esa manera ha conseguido que saliera rápido. Dos minutos 11 segundos. Nuevamente otra bajada que supera de los 2 minutos. Y que a estas profundidades hay que estar muy fuerte para poder pescar. Pues aquí tenemos ya subiendo este pez tan raro. Este pez que resulta bastante difícil coger en pesca submarina. Es bastante difícil de ver. Y con esta captura ya sí despido este vídeo de Enrique Saura. Espero que os encante este vídeo. Y el que no lo ha hecho todavía, que se suscriba al canal, que me está costando bastante ir subiendo los seguidores, ya que veis muchos vídeos, pero pocos le dais a suscribirse. Y espero que también me dejéis vuestro comentario, que ayuda también esos comentarios a que YouTube le enseñe estos vídeos a más personas. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Súbelo despacito. Ahí, súbelo ahí, que se ve. Ahí despacito. Ahí está.